Vamos a tener la participación a continuación de una destacada académica, ¿sí? A quien presentaré a continuación. Kenia Verónica Guzmán Guayamabe es una destacada profesional en el ámbito educativo con una trayectoria de 33 años como docente, de los cuales 18 los ha dedicado a la formación de futuros docentes en la educación superior. Ella es doctora en educación y magíster en educación con mención en investigación educativa, una sólida preparación académica que respalda su compromiso con la excelencia en la enseñanza. Su línea de trabajo se centra en las áreas de psicología y ética profesional, aspectos fundamentales para la formación integral de los estudiantes y el desarrollo de profesionales conscientes y responsables. En su recorrido profesional ha ocupado roles como decana de la Facultad de Educación en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, en Ecuador, y actualmente se desempeña como directora de carreras en línea, liderando procesos innovadores en la educación virtual. Kenia ha participado activamente en proyectos educativos y ha llevado su experiencia más allá de las aulas, asistiendo a congresos internacionales como ponente y conferencista. Su capacidad para generar un impacto significativo en el ámbito académico se refleja en sus publicaciones, tanto de libros como de artículos, donde promueve un diálogo reflexivo enfocado en la transformación humana y científica. Con una trayectoria que combina experiencia, liderazgo e innovación, la doctora Kenia Guzmán Guayamabe sigue siendo un pilar fundamental en la educación, inspirando a colegas y estudiantes con su pasión por enseñar y su compromiso con el desarrollo educativo en todas sus dimensiones. El día de hoy, la doctora Kenia va a dirigir la conferencia magistral Inteligencia Artificial y Ética, Regulaciones y Políticas para una Sociedad Digital. Distinguida doctora, es un placer que esté con nosotros en este Congreso Internacional. Y bueno, pues le cedo la palabra. Tiene usted entre 40 y 45 minutos para poder tener esta exposición. Muchísimas gracias. Adelante, doctora. Muy agradecida a cada una de las personas que están en este momento, en este evento de gran magnitud, y por lo tanto a todas aquellas personas que van liderando, los organizadores, que nos han permitido a nosotros darnos la oportunidad de aprender un poco más y darnos cuenta que temáticas como la inteligencia artificial y ética son dos variables que sin duda desafían mucho al ser humano. Y en cada uno de los discursos que vamos escuchando nos interpelan sobremanera en cuanto al conocimiento y cómo somos capaces de adentrarnos en ella, no sin antes averiguar quién soy como ser humano, ¿no? Por lo tanto, en esta propuesta que traigo, dejo tres aspectos fundamentales. Primero, darnos cuenta de que el hombre no camina a ningún lado si no tiene el orden que corresponde. Y en ella el primer aspecto fundamental es darnos cuenta que la persona es la que lidera todo proceso de innovación. Es el poder humano el que, sin haberse creado él mismo, sin embargo, ha sido dotado de inteligencia de tal manera que le permite a lo largo de la historia encontrarse con una infinidad de información y decir que en este momento gozamos de tecnología que nos facilita la convivencia, que nos ayuda a nosotros para poder aprender, poder aportar. Pero ¿qué ocurre aquí cuando yo empiezo a invertir el orden? Y ya no tengo al hombre adelante, sino que le doy el poder a las máquinas sin darme cuenta quién soy, cómo están mis valores, cómo está mi claridad en esa necesidad de servir
de poder colaborar a aquellas personas en las cuales estoy inmersa. El poder de la máquina es tan grande que nos deja a nosotros una información que realmente sorprende porque es un lenguaje en este momento universal, que si bien es cierto, no es de ahora, a medida que avanzamos va tomando cada vez más fuerza y ya nos están diciendo a nosotros que si no conoces de inteligencia artificial, no puedes esperar más y tenemos que informarnos, porque el problema es que el desconocimiento de ella me va entonces evidentemente a verme involucrada en grandes problemas, sobre todo porque cuando no tengo claridad de quién está atrás de los software, pues esto es un problema, ¿no? Y aquí este tercer punto donde vamos a desarrollar este conversatorio que tiene que ver con el progreso científico ético. Porque gracias a la innovación, la ciencia tiene justamente tanto despliegue de fortalezas, de situaciones donde no hay áreas que en este momento se utilizan. Y vemos a la medicina, vemos a la industria, vemos la educación, vemos la comunicación, las empresas públicas, privadas, no hay edad que en este momento no se vea beneficiada. Por ello, tenemos aquí un aspecto importante. En un mundo donde la inteligencia artificial se expande rápidamente, es crucial establecer un fundamento ético sólido y un marco regulatorio que guíe nuestra sociedad digital. Esto implica cuestionar la idea de que todo lo posible es justo, pero replanteamos cómo hacer posible lo que realmente es justo. O sea, ¿de quién depende todo esto? Y me encontró con una frase que realmente interpela sobremanera. Muchos de nosotros vamos a morir acariciando una máquina y siendo acariciados por ella. Predicciones que nos dejan ver a nosotros una situación que nos sacuden como personas. No podemos vivir sin los celulares. A veces estamos tan angustiados en los lugares donde nos encontremos. ¿Qué pasa? Se quedó el celular. A veces no es ni tanto que se queden las llaves o los documentos como cuando se queda este medio de comunicación que ha llegado a tener tanta dependencia de uno. Que las máquinas aparezcan al final de nuestra vida no implica un principio mayor asombro que su presencia a lo largo de los demás instantes de cada biografía. Hay una cosa real, y es que el momento en que yo estoy viviendo necesito tener claramente mi identidad como ser humano. Y es por ello que en estos tres aspectos, tanto lo que la persona hace como el poder de la máquina y sobre todo con ese deseo ferviente de aportar en la ciencia, pues nos lleva entonces a reflexionar aspectos en donde evidentemente ya lo estamos viendo la inteligencia artificial como la cuarta revolución industrial, que impulsa cambios profundos en la economía y en la estructura de la sociedad. ¿Quién crea y con qué criterios? Esa es la gran preocupación que tenemos todos. ¿Frente a qué áreas nos encontramos? Esta presentación de Power está hecho con una de los software donde me da el diseño, pero no quiero yo que me lo dé todo. ¿Por qué? Porque yo voy viendo cómo en la presentación mi pensamiento, mis procesos, mis metas, mis objetivos se cumplen. No es un trabajar por trabajar. Escuchaba con preocupación en algún momento a una persona que decía, he perdido tanto tiempo, acabo de terminar un curso de inteligencia, me costó aprender, pero ahora sí ya voy a dormir más y a trabajar menos. Situaciones como estas realmente me interpelan porque al menos en educación se educa con el ejemplo y llevamos en recordar que la vida es una y que la experiencia no se inventa. Como claramente me dicen, la inteligencia artificial es un apoyo, pero no me pueden decir que ahora voy a descansar y no hago nada. Por el contrario, es realmente necesario darnos cuenta que atrás de cada proceso tenemos una situación que va incidiendo en la persona. ¿Cómo nos influye esto? Es sorprendente, pero no hay edad,
no hay razón social, no hay una información que pueda decir uno que no va a interpelarse. Pero evidentemente en la parte de los jóvenes tiene un alto impacto, y si no hay una formación de su personalidad, pues aquí voy a encontrar algo que realmente me preocupa en los contextos, en las diferentes formas, ¿no? ¿Cómo se clasifica esta inteligencia? De acuerdo a los autores, vamos a ver qué es lo que yo quiero trabajar, y ahí vemos en los aspectos que más se han desarrollado, en la parte humana, en el pensamiento, en la parte del comportamiento racional o el pensamiento racional. Estos software, estas máquinas, ¿qué van realizando? ¿Qué requieren? ¿Cómo lo vamos nosotros alimentando? Y es que a medida que la persona empieza a trabajar para poder justamente aportar, le vamos dando más atributos de la parte humana, pero nunca voy a lograr completar todo lo que él implica. De hecho, cuando hablamos del ser humano, lo vemos como un ser biopsicosocial y espiritual, dimensiones que, si bien es cierto, ahora estamos trabajando solo en la parte cognitiva, ya están abordando algunas máquinas también la parte de las emociones, pero ¿realmente será que esto va a ser posible? Y la respuesta es un no, porque ninguno de nosotros es fragmentado para entenderse como parte de la vida. Sus familiares, sus amigos, la gente que lo conoce, lo va a ver como una persona completa. La mirada es holista. Entonces, no solo me deslumbra por lo que usted puede hablar, sino que mi acción recorre en ver cómo es esa persona, qué es lo que está trabajando. Por lo tanto, la ética, como ese componente que ha sido estudiado desde la antigüedad, tiene una belleza tal donde no hay acción que el ser humano realice que deba de ser excluida. De hecho, mis títulos que deberían yo en un momento determinado decir, voy a querer vanagloriarme de algo, es que sea conocida, que sea un referente de persona. Y es ahí entonces donde vemos la tecnología de inteligencia artificial aporta grandes beneficios en muchos ámbitos, indudable, pero sin barreras éticas corre el riesgo de reproducir los prejuicios, las discriminaciones del mundo real, alimentar divisiones, amenazar derechos, libertades. Y es que para nadie es extraño que en el puesto donde lo coloquen, en el lugar donde se encuentre, la tarea más compleja que usted va a hacer es demostrar su humanidad. Entonces, cuando se le encomienda a una persona realizar un X trabajo, por muy sencillo que sea el discurso, sabrá que pone su ser, pone justamente sus valores de manifiesto. Y es ahí entonces donde vemos como una piedra angular, nos dice la ONU ya de forma reiterativa en los diferentes documentos que uno va revisando. Sin la ética permeando nuestras acciones, realmente desdicen los logros. Esta preocupación ética por la creación de nuevos tipos de inteligencia requiere un exquisito criterio. Que cada uno de nosotros nos detengamos a pensar, no en el otro, porque cuando yo empiezo a echar la culpa al otro, no me doy cuenta que el mismo hecho de ser parte de la sociedad, yo ya tengo un porcentaje de participación, de responsabilidad en estas normas, en estos problemas que se van dando. La nueva industria no respeta la tradición, solo respeta la innovación. Esa es una palabra recurrente en donde me dicen proyectos, me dicen trabajos, me dicen discursos. Hay que innovar. Hay que salir de todo el proceso y no importa en un momento determinado cómo lo vas a hacer. Pero realmente usted no es una copia. Usted ya es un original. Pero cuando empieza a hablar con propiedad y busca información que la ciencia va proporcionando, evidentemente me voy a encontrar con un trabajo distinto. Pero el tema aquí es que yo tengo que
Nunca antes la investigación académica, los avances corporativos y la inversión ha estado tan alineada. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de unas inversiones cuantiosas, donde el liderazgo que van teniendo grandes empresas, una más que la otra, van queriendo tener justamente el protagonismo, que no es precisamente a nivel de un lugar. Para nadie van siendo extraños palabras, términos donde ya nos identifican con las redes, con las áreas donde yo voy a ir incursionando, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿qué me dice? Es una lucha de poder. Es una situación tremenda. Y aquí es donde va a estar con un pincel cada vez más fuerte, porque ¿cuál es nuestro problema? ¿Dónde está el ser, el pensar, el sentir, el actuar? Porque muchos de nosotros decimos que la felicidad ya no está en mí porque no tengo dinero. Y miren cómo esta parte tan interesante, si nosotros en situaciones muy pequeñas, singulares, quizás a veces estamos agobiados, sin embargo, cuando esto lo vemos en masa, lo vemos a nivel global, lo vemos en cifras realmente grandes, pues esto se torna cada vez más preocupante, porque nos deja ver de que ya no hablaremos de la inteligencia artificial, sino de corazones artificiales. Y este es uno de los discursos que ya nos están haciendo ver en esa necesidad que entonces de ir trabajando cómo estamos pensando. Cuando se presenta este pensamiento de descarte, miren en qué tiempo pueden pensar las máquinas cómo aprenden, y esta reflexión que deja ver cómo el hombre en un momento determinado, si yo estoy dudando de lo que pienso, entonces estoy dudando de quién es el que está pensando. Esta reflexión filosófica que nos deja ver básicamente existir no es lo mismo que ser. Las máquinas puede que piensen y pueda que existen, pero el ser humano, porque puede pensar y sentir, es. Entonces, poner las cosas de tal forma que nos deje ver con esa clara visión de a dónde vamos. Me deslumbra en este momento un ChatGPT, pero si yo no lo sé usar, entonces terminaré siendo alguien en donde básicamente ni siquiera me doy cuenta de que como persona tengo tantas competencias, tengo tantas habilidades. No sé a ustedes, pero a veces a mí no me convencen las respuestas que me dan. O quizás la forma como yo le pregunto no son las adecuadas, ¿no? El manejar de forma adecuada un lenguaje, que evidentemente ahí entra la alfabetización digital de todos para ver cómo me acerco, y que en cada lugar estos ingenieros en informática, estos expertos en científicos que ya van teniendo información valiosa para la humanidad, pero no me puede llevar a mí a perder el horizonte. Y por eso esta reconocida doctora en filosofía, ¿pueden pensar las máquinas cómo aprenden? Adela Cortina nos va a recordar: el mayor peligro no consiste en que robots y algoritmos distorsionen el entendimiento mutuo. ¿Quién es el que sabe? A veces yo no sé. ¿Será un hombre o una mujer quien me está hablando? No lo sé. Pero hoy por hoy no son sino el producto de nuestro intelecto. Si usted queda solo en este momento, se va a dar cuenta cómo es. Se desespera porque no hay luz, se desespera porque no hay internet. Y de hecho, jocosamente, muchas personas van a decir que me falte todo menos el internet. O sea, hemos perdido hasta la riqueza. Hemos pasado por una pandemia en el mundo y no nos hemos dado cuenta que romper los canales de comunicación con el ser humano, de no darnos cuenta de que la información que tiene, el cuerpo avisa lo que el hombre va diciendo. La sola mirada de un niño me está indicando que algo está ocurriendo. El solo hecho de ver el rostro de un adulto mayor con sus ojos que parece que va a romper en llanto cuando la familia no lo comprende. ¿Acaso eso me lo puede decir una máquina?
evidentemente que ahí vamos a tener una serie de situaciones donde por esas cosas que se van analizando a nivel del mundo, el término de regulaciones ya es una constante. Este recurrente término que me dice que aunque se están trabajando regulaciones normativas, políticas, aún es insuficiente. En esta línea, la Unión Europea tiene el liderazgo, va adelante, también lo tenemos en Estados Unidos y muchos países que ya están con sus leyes, con sus normas, pero hago mención en este caso de la Unión Europea por haber aprobado la primera ley global. Y evidentemente en estas preocupaciones están llamándose a unir expertos, a tener espacios de conversatorios continuos, porque esto no va a terminar, esto va a tener que seguir para poder aportar como corresponde. La ley de la guía se centra en la confianza, en la transparencia y la responsabilidad social. Todo lo que me genere desconfianza, muchas veces estamos nosotros, a pesar de los miedos, estamos incursionando en páginas, nos están pidiendo datos, están almacenándose informaciones de contenidos, mi voz puede ser reproducida en otras personas que no tengan valores, imágenes que en un momento determinado, no sé si es de inteligencia artificial o es la misma persona y ya tenemos grandes debates. Se están viendo realmente las preocupaciones en donde necesitamos generar confianza. Estas regulaciones abordan aplicaciones de la IA inaceptables y de alto riesgo. Y para ello ha clasificado en software que se pueden utilizar, que son básicos, pero también aquellos que consideran que por el daño que estos ocasionan, definitivamente tienen un tratamiento especial, ¿no? Las prohibiciones de ciertas prácticas, es decir, dentro de los conversatorios que se están llevando, están permitiendo que se haga un análisis un poco más detallado en cuanto a todo el bien, pero pesar todo el daño. Y si el daño pesa más que algo, evidentemente eso tiene que salir del mercado, tiene que detenerse al menos para poder tomar previsiones en estos momentos. Las obligaciones para desarrolladores y usuarios. Cada uno de nosotros ha pasado por aplicaciones y nos vamos a dar cuenta entre las básicas y aquellos que tenemos que ingresar quizás pagando una membresía porque a veces lo básico no me da lo que yo quiero. Pero cuando ves que ese software, esa aplicación te da confianza, te aporta en tu trabajo, al final terminas aportando, pero no todos estamos en la condición de aportar. Entonces, este es otro de los puntos que se están evaluando, sobre todo para que pueda también tener las certificaciones y una vez que esté canalizado, que estén estandarizados estas normativas, pues tenga la oportunidad de avanzar con más tranquilidad, ¿no? La cooperación internacional es evidente. Y no solamente hablaremos que es un problema de Estado, sino que es un problema de cada uno de nosotros. Entra como en cascada todas las normativas que me da desde la protección a nivel general global hasta lo que cada país va a ir tomando acciones porque este es un lenguaje, insisto, universal. Esto ya no es un problema que puede decir es de solamente lo atraviesa Ecuador, lo atraviesa México, lo atraviesa... No, este es un problema que lo atravesamos todos. Y nuestras poblaciones realmente por la falta de educación, de sensibilización, de cultura, en fin, a veces somos presas fáciles de tanto engaño, de tanto fraude, que es donde se quiere detener porque esto realmente va afectando, ¿no? Hay 3 principios de la gobernanza de la IA para que justamente pueda tener esta información como corresponde. Y en primer lugar, las directrices tienen que venir de forma global. Al no ser un problema de solo de un país, requiere de direccionamientos que vengan de arriba
que vengan de aquellos lugares donde están justamente tomando acciones para que a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, a nivel institucional, en cada empresa, en cada lugar donde se encuentren, pues esto permita el segundo punto, que es autorregular. En esa autorregulación, evidentemente, nos vamos a dar cuenta de la información que requiere ser sensibilizada, pero a la vez también que necesita ser abordada. Hay tanto contenido en Internet que yo no me atrevería a decir que lo domino, pero sí puedo decir que lo poco que voy conociendo, lo voy investigando. Si en un artículo científico, antes de deslumbrarme por lo que escribe, tenemos la precaución de investigar al autor como referentes, de ayudarnos para que ellos también van a ser referentes nuestros, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué no lo estoy haciendo con los software? Y ese tercer punto me deja a mí un marco normativo. No hay acción que se asegure el éxito si no hay reglas. Ni desde un entorno familiar, laboral, peor a nivel de acciones en donde se requieren de intervenciones, para que pueda el hombre avanzar. En ello se dejan ver aquí algunos criterios, criterios transversales en el diseño de la gestión de la IA. Y aquí tenemos, si nos damos cuenta de cómo se van viendo el rendimiento y la eficiencia y ese camino que va marcando la transparencia, que va marcando valores donde la seguridad tiene que brindarle al usuario. No podemos seguir con comportamientos egoístas. Esto es lo que realmente sorprende, angustia, porque dentro de esa acción que cada uno de nosotros va viendo, en un momento determinado estamos tratando de reconocer aspectos que me ayuden a mí como persona, pero cuando encuentra a la persona con ética, hablamos del arete, hablamos de la persona, hablamos de la familia, hablamos de la felicidad que provoca cuando el otro está bien con lo que uno va realizando. Este cumplimiento de normativas, evidentemente, tratar de ver que si está al servicio de la sociedad, no es posible que sigamos poniéndole precios que en un momento determinado no están al alcance de todos. Y en este aprendizaje que no termina, es continuo. Uno no puede utilizar un software hasta al menos tener ideas básicas. Aceptación, confianza para evitar consecuencias no deseadas. Como vemos aquí, este camino realmente interpela sobremanera porque estamos en un contexto tan rápido donde ya estamos prácticamente terminando a mediados de noviembre, a las puertas de la Navidad, y las personas queremos todo para ayer. Queremos darnos en un momento determinado acciones que se cumplan, pero vamos saltando procesos. Y esa vida, mientras más ordenada sea, mientras la acción que se encomienda y mucho más cuando estamos viendo la seguridad de las personas en el mundo, esto tiene que ser trabajado correctamente. Aquí dejo ver entonces algunas conclusiones en las cuales me permiten acentuar, en primer lugar, el ser humano en el centro. Cuando la persona no está en el centro de lo que uno realiza, preguntémoslo en un momento determinado qué es lo que yo estoy haciendo. Porque si la tecnología está delante, y vuelvo a la presentación inicial, en donde el poder que yo le estoy dando a la máquina es porque yo se lo quiero dar. No puede perder el horizonte. Aquí en este asunto es importante resaltar que debemos de seguir trabajando en competencias blandas, debemos seguir trabajando en formaciones. Son temas paralelos que me ayudan a entender y dar estas conclusiones con mayor fuerza y sobre todo para que pueda no solo ver el problema, sino que también vaya uno creciendo como persona. Una segunda conclusión, dejo ver que la gobernanza global es esencial. Si no se
unen los países, si no logran romper a veces esas fricciones que tengan o esos deseos de poder, que es lo que hablamos, que no va a permitir muchas veces avanzar, evidentemente no vamos a lograr el avance que se quiera. Sin embargo, en el estudio, de acuerdo a los datos que se han recabado, nos deja ver que se requiere un liderazgo colaborativo. Poner en todo momento el interés común, que incluya ética, tecnología, derechos, ciencias sociales. De esta forma, entonces, veremos cómo en el tercer punto se reducen, merman, se mitigan esos sesgos en la medida de las posibilidades. Esto tendrá, obviamente, la mayor repercusión en el carácter financiero. ¿Quién quiere dejar de ser pobre en este momento? Es una respuesta que realmente preocupa, porque desde nuestro silencio vamos a decir nadie lo quiere. Y no se trata de quedarse sin nada, se trata del atropello que estamos teniendo. Creaciones de muchas cosas que en un momento determinado no me ayudan, me están destruyendo. En esto, obviamente, se convertirá en una ventaja competitiva en sí misma en el momento en que esto logre regularlo de esta forma, ¿no? Y ahí tengo yo una parte como cierre, donde de manera muy puntual he repetido: yo, cuando veo que soy feliz, cuando veo en el otro que ha logrado el objetivo que yo me había planteado. Cuando esto lo miramos de una forma mucho más completa, este esfuerzo colectivo suma, se consolidan valores, se logra ver que todo este discurso que parece tan rápido, pero en el fondo deja ver una preocupación que hace eco a la voz del mundo, a la voz de cada persona que se ha perjudicado, a la voz de cada usuario que ya ha puesto una demanda o que no ha sido escuchado y que se quedó al final con problemas que no estamos avanzando. Entonces, ¿cuándo avanza el ser humano? Cuando logra el bien común. ¿Cuándo logramos esto? Pues evidentemente es una batalla que no termina. Escenarios como estos nos dejan ver que las reflexiones son un espacio importante para poner en la mesa de este debate científico que hay que prepararnos más. No podemos salir de la sala el día de hoy sin ese compromiso, y de hecho yo agradecía, no vamos a saber cuánto ignoramos, cuánto aprendemos hasta que no nos confrontamos con las situaciones del día a día. Esto no es una opción. La actividad que usted realice, por muy sencilla que sea, amerita conocer los avances de la ciencia, pero también cómo usted está progresando como persona. Y mientras más clara tenga la información de la clase de persona que es usted, tanto más la sociedad se lo va a agradecer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Kenia, por esta magnífica conferencia magistral. Pienso que ha usted dado elementos muy importantes, sobre todo en el ámbito del comportamiento humano asociado a la inteligencia artificial, lo cual nos hace reflexionar sobre el tema. Y bien, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y entonces voy a leer la primera, en donde dice: en un mundo donde la inteligencia artificial está cada vez más presente, ¿cómo equilibramos el desarrollo tecnológico con la formación en valores éticos? Adelante, doctora Kenia. Muchísimas gracias. Recordando los procesos de la investigación, no vamos a empezar a tomar conciencia mientras no analizamos el todo. Y es ahí entonces donde esta pregunta tan importante me deja ver que si tengo claro el poder humano, el problema es que ya hoy ni siquiera hablo de equilibrio emocional. Entonces, imagínense cómo confronto yo, quiero equilibrar un desarrollo tecnológico, esto entra en un par dialógico. La mirada de la persona, la mirada de la máquina, equilibrar la persona
para que se pueda lograr entonces un desarrollo cada vez más eficiente. Ciertamente, en este proceso hay que acercarse cada vez más en escenarios donde nos permitan conocernos. El tema, estimados doctores, profesionales, es que cada vez la persona conoce menos de lo que él es capaz de hacer. Por eso, como no existe una buena autoestima, no existe confianza, no sabemos de nuestras competencias, entonces soy feliz con otras acciones, con otro software, en donde me dicen a mí, tranquila que te hago la presentación. Tengo que presentar un artículo científico y me voy y pido yo, tranquila que me dan el artículo hecho. Entonces, mientras más veo que mis valores, que son el centro, están en juego, están puestos en esa mentira. De hecho, Turing en 1950, cuando hablaba de la inteligencia artificial, dice que se entiende cuando la inteligencia, cuando un software es inteligente, cuando logra engañar a la persona. Entonces, yo no puedo ser engañada si yo no logro ver la mirada del otro, y a veces en silencio me voy encontrando conmigo mismo y me voy dando cuenta que mientras la persona más está agobiada, menos está mi alma, porque yo termino también imponiéndome. Entonces, para nadie la tecnología ha sido fácil. Cuando llega el 2020 con la pandemia, muchos ya estaban preparados, habían instituciones que habían formado a sus docentes, pero un número alto de personas en el contexto educativo, empresarial en general, no conocíamos ni siquiera interactuar con una reunión en Meet. Y esto realmente nos ha desafiado tanto, porque es entender que el hombre no va a saber de lo que es capaz hasta no dar el primer paso. Para darse cuenta, y aquí insisto en uno de los aspectos fundamentales, que todo el bien que usted quiera hacer a la sociedad no está solo. Este es un trabajo de equipo. Van sumando competencias, nos van recordando de la importancia que es un trabajo colaborativo, teniendo claro que los objetivos cada vez están más alineados en esa necesidad de sostenibilidad, de que haya un principio de inclusión, que haya un principio de equidad, que cuide desde el más grande al más pequeño, desde aquella persona que más dinero tiene como aquella persona que no lo tiene. Entonces, esto me deja ver que en los diferentes sectores, si ya medicina, con esta presentación que hizo la persona que me antecedió, que realmente me quedé maravillada, pero más allá de lo que presentaba, era la pasión con la que presenta y me dice, a mí un software no me va a cambiar cuando me encuentro con un enfermo. Ya en medicina esto va creando un revuelo tal, porque sin duda me está ayudando a salvar vidas, pero a la vez también en las industrias están optimizando acciones, pero lo que no pueden es destruir puestos, no pueden dejar inestabilidad. Entonces, ¿cómo logra equilibrarse esta parte? ¿Cómo logra decirle usted a la ciencia, yo lo necesito, solo usted va a hacer el trabajo, aunque no es su área, venga, hágalo? Pero si no es mi área, ¿acaso voy a hacer el bien que el otro lo va a hacer? Y esta es una parte que realmente nos cuestiona. No podemos atropellarnos. La muerte nos va a llegar, pero no puede ser que ya estemos muriendo en vida, porque al final estamos agobiados unos con otros porque no sabemos lo que tenemos que hacer, o aspectos en los diferentes sectores que necesitan de estos avances de la ciencia no han sido debidamente tratados. Y aquí uno de los aspectos, tomando esa pregunta tan importante, es que dentro de las recomendaciones se insiste en la formación en avances de la ciencia. Temas de la inteligencia artificial no es una opción, es una decisión que deba de estar alfabetizada. Debo tener esa sensibilidad. ¿Qué logro cuando yo me estoy formando? Que obviamente al conocer tendré una postura distinta, pero si no conozco,
lamentablemente termino atropellada por muchas acciones. O sea, los valores son el centro, no se cuestionan. La ética, de hecho, es un atributo precioso del ser humano que ha sido creado para hacer el bien, que no termina haciendo las cosas muchas veces de forma correcta. Lamentablemente, basta con mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de cómo, al olvidarnos que todo el bien que hago para el otro, estoy ayudándolo, pero asimismo yo estoy siendo presa de todo el mal. Los incendios forestales, las situaciones en donde me dejan ver el calentamiento global, tantas cosas donde no me doy cuenta que soy parte de esta sociedad. Y si no hago todo el bien que requiero, la sociedad me lo va a reclamar. Muchísimas gracias, doctora Kenia. Y pues a propósito de lo que está comentando sobre desigualdades sociales que son una realidad antes y después del nacimiento y el desarrollo de la inteligencia artificial, su servidor tiene una pregunta. Y la pregunta dice, desde el estudio de la psicología, ¿cómo ayudamos a los individuos de distintos sectores de la sociedad, teniendo sociedades heterogéneas, por medio de la inteligencia artificial? Un desafío sin duda muy grande, pero este momento ya nos está dejando una tarea, mi estimado doctor, y es el hecho de pensar en la sociedad. Es el hecho de darnos cuenta como seres humanos que tenemos una premisa fundamental. No basta ser humano para ser un ser humano. Cuando se menciona esta información, vamos a ver cómo está nuestra humanidad. Ninguno de nosotros contrata a una persona si no es alguien que muestre la humanidad. Y si en el camino se encuentra que no está aportando, que le va a tener un clima de trabajo que va a afectar, que los valores están cuestionados, no importa, hay que entregar el trabajo, entréguelo como esté, no se han de dar cuenta, al final no es mi problema, sí es mi problema. Porque nosotros como personas tenemos que aprender, y aquí en la parte psicológica entra el conocimiento de la persona, la mirada intrínseca y la mirada extrínseca. Mientras más veo el contexto, más me enternecen las personas con las que trabajo. Más va cuidando al otro, porque mientras más cuido al otro, más entiendo por qué estoy en este mundo. Y es ahí entonces donde realmente se reflexiona y no terminamos nunca. Pero cuando vemos que termina en el ocaso, cuando vemos que termina el día, me doy cuenta que al final estoy enamorada de lo que voy haciendo. Entonces, psicológicamente el individuo es un ser social. Se entiende, se comprende en el otro. No puede decirse que en un momento no quiero problemas y me voy a encerrar y allá cada uno. No, es mi problema en el momento en que estoy en este debate, en que llegué a tener conocimiento de eso. Ahora, la forma como lo abordo, ese es otro tratamiento en donde se evidencia la persona, cómo es. De hecho, miren que cuando escuchamos algo, dentro de la fundamentación de la comunicación se dice que mientras más tarde hables, tanto mejor estás discerniendo el mensaje para que cuando uno intervenga pueda tener la respuesta adecuada. Si eso lo digo a nivel de comunicación verbal, ¿cómo será a nivel entonces esa interacción con la IA? Definitivamente, doctora Kenia, desafiante. Desafiante en este siglo XXI. Y bueno, coincido con su punto de vista de que no es opción. La inteligencia artificial y el avance tecnológico forman parte de las necesidades y de los aprendizajes que necesitamos, pues para continuar en un ambiente cooperativo, colaborativo dentro de los grupos sociales. Muchísimas gracias por la respuesta, doctora Kenia. Y bueno, pues damos espacio a algunas otras preguntas.
Todavía tenemos algunos minutos. Y la siguiente pregunta la hace Manglar Editores y dice, en términos prácticos, ¿cómo podemos garantizar que las decisiones tecnológicas tengan una perspectiva ética y socialmente inclusiva? Adelante, doctora. Bien, esta pregunta, muchísimas gracias y tan pertinente, nos deja ver que hay que aprender a conocer y darle el trabajo a aquellas personas que están formadas. Para yo poder garantizar la decisión tecnológica, primero se requiere de formar comisiones. De hecho, este es uno de los puntos recurrentes en la literatura que uno revisa, formar comisiones que tenga diversidad de expertos. Esto implica desde el ingeniero en sistema, desde aquellas personas que están al frente quizás en algún momento del trabajo, pero también de involucrar de las áreas que este software está ameritando. Si es de medicina donde tiene mayor impacto, pues necesariamente tienen que estar personas en el área. Si es de educación, deben de estar educadores. La pedagogía, cómo lo vaya a tratar, debe de tener ese carácter de sostenibilidad. La información en ningún momento se maneja de forma aislada. Por lo tanto, en el cuidado que van a tener en el tratamiento de dialogar, de poner de manifiesto estos aspectos que están llamando a la mesa de trabajo, primero no van a ser aislados. Este es un trabajo recurrente. De hecho, se deja ver que dentro de las normativas yo voy recogiendo información cada cierto tiempo, porque lo que hoy me ha llamado la atención quizás en el proceso se va dando de otra manera. Estos valores, siempre como eje transversal, me permite también abordar a personas, abordar elementos que tienen que estar inmersos, cuidar de tal manera que el lenguaje sea el apropiado, cuidar que las acciones estén orientadas, que estén encaminadas con ese ritmo que uno va a ir trabajando. Entonces, en dependencia de cómo las políticas se establezcan, avanza usted en el trabajo. Y eso lo deja ver a nivel de trabajo, a nivel de institución, a nivel de casa. Papá y mamá, cuando ponen las reglas, ¿cómo se desarrolla la familia? Cuando alzamos la mirada, vemos en el trabajo, puede que el clima no sea el adecuado, vas a un área y encuentra un ambiente distinto. Cuando vemos en un país que las cosas marchan de forma distinta, va abordando a diferentes personas, varones, mujeres, niños, jóvenes, de diferentes culturas. Aquí no es una situación exclusiva de un extracto. Esto deja ver una reflexión global, una necesidad de equidad urgente, de transparentar. Hablábamos de la caja negra, tiene que estar abierta, ser transparente y darme cuenta de que esos discursos que en un momento determinado uno lo ve, siga estos pasos y mientras más avanzo, realmente esto me brinda seguridad. ¿Qué hago yo? ¿Cómo voy a trabajar? Para hacer la presentación, les decía, tenía tantas informaciones, pero realmente decía, bueno, yo quiero, a través de las presentaciones, ¿acaso no dejamos transparentados también quién es usted? Aún el silencio está demostrando quién es usted. ¿Y cómo van entonces en un lenguaje de forma continua, cuidadosamente tratado, para que las decisiones que se tomen en las diferentes acciones del contexto hay que irla trabajando? Les decía que estoy en carreras en línea y uno de los aspectos que cuido como eje transversal es la comunicación. No espero a que haya alguien que me haga a mí el video tutorial. De hecho, la complacencia que se cuida, aunque asusta estar en una modalidad en donde prácticamente como estamos acostumbrados a vernos en la parte presencial, sin embargo, en línea va cada vez más cogiendo auge. Y yo tengo que darle tranquilidad con mi voz, con mis acciones, con mis palabras a aquellas personas que están atrás.
¿Esto qué hace? Que los voy incluyendo como parte del contexto. Voy cuidando cada palabra porque sin darme cuenta, si yo digo aquí en un momento solamente hay varones o solo hay mujeres o solo hay personas mayores o solo hay jóvenes, tengo que analizar las intervenciones, tengo que ser cada vez más cuidadosa, la prudencia y la pertinencia de mis acciones. No corramos, cuidemos cada acción que usted va a tomar, va incluyendo cosas que a veces no ha pensado y sobre todo, repito, este es un trabajo de liderazgos, de conglomerados, de personas que van sumando para poder ayudar justamente en darle la tranquilidad al proceso que usted tenga que realizar. No sé si con eso respondí la pregunta a Manglar Editores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Kenia. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí un placer y gracias por todo el aprendizaje. Muy Gracias. bien. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta adicional. Todavía contamos con algunos minutos. Adelante. Al parecer ya no tenemos preguntas adicionales. Pues entonces agradezco nuevamente la magnífica y brillante participación de la doctora Kenia Verónica Guzmán, quien nos ha presentado el día de hoy Inteligencia Artificial y Ética, Regulaciones y Políticas para una Sociedad Digital. Agradecemos infinitamente su participación en este segundo Congreso Internacional Multidisciplinario 2024, doctora Kenia, y esperamos contar con su participación en eventos de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias.